Bueno, este es el video del trabajo final del curso de elementos de máquinas de 2003, el cual consistía en el estudio de un torquímetro para la verificación de los modelos de cálculo estudiados en el curso. Bueno, el torquímetro consiste en dos tacos de madera, el superior del cual ejerce una fuerza sobre el vástago del torquímetro que se desplaza, y el dial indica el torque medido. Se disponía de un modelo 3D del cual se podían tomar ciertas medidas que eran necesarias para el estudio. Bueno, como primer paso se hicieron ciertas simplificaciones para el estudio, entre las cuales las más considerables son, por ejemplo, no haber considerado el peso de la planchuela con rueda, y además haber considerado a la planchuela con rueda perpendicular al vástago del torquímetro, como aquí se ve. Bueno, se consideró al brazo superior como una vigosa estática y al vástago del torquímetro como una viga empotrada con una carga equivalente. Bueno, se hizo el diagrama de cuerpo libre y se realizó tanto la sumatoria de fuerzas y de momentos tanto del brazo superior como del vástago. Eso permitió expresar todas las reacciones en función de ciertos parámetros. Como primer medida, aparte de hacer el diagrama de cuerpo libre, se realizó una tabla general con los datos que fueran necesarios para los posteriores análisis. Bueno, se determinó los pesos tanto de la barra superior como del contrapeso. Esto se hizo a partir de los momentos tordentes medidos en fotografías de distintas posiciones de la carga Q. Bueno, a partir de los momentos medidos fue posible calcular la carga E, que es la reacción en el vástago. Teniendo el momento tordente medido, fue posible calcular esa reacción, y con esa reacción calcular la carga P en la posición en que está sin el contrapeso, es decir, donde Q se anula. Para esa posición la carga P salía de esta ecuación, y para el resto de las posiciones donde Q cambiaba, ya teniendo la carga E y la carga P, era posible calcular Q a partir de esta ecuación. Con todos los valores de esas posiciones se hizo un promedio para obtener un valor más genérico de la carga Q. Bueno, se calculó los errores relativos y absolutos tanto de la carga P como de la carga Q. Acá se ve un gráfico del error absoluto y el error relativo de la carga Q en función de la distancia de la posición del contrapeso. Y estos errores calculados pueden deberse a diferentes motivos, como un desajuste en la calibración del torquímetro, o también debido a la apreciación del torquímetro, que en su escala de la derecha, que es la de libra-pie, tiene una apreciación de 5 libra-pie, y en la de la izquierda, en la escala de la izquierda, que está en kilogramo fuerza por metro, tiene una apreciación de 1 kilogramo fuerza por metro.
Esto llevado a iguales magnitudes, se puede apreciar que la carga de la derecha es un poquito más precisa, aunque de todas maneras la precisión sigue siendo bastante importante para los valores de los torques que estamos midiendo. Bueno, para las deformaciones estáticas se consideró el vástago como una viga empotrada con una carga puntual en su extremo, y se usaron estas ecuaciones de flecha y ángulo máximo para calcular. Estas ecuaciones salen de los modelos de estática vistos. Pero para calcular la flecha y el ángulo se tomó dos caminos distintos. A partir de los momentos tordentes medidos, se calculó la carga E, y con la carga E calcular las flechas. La carga E, en este caso, en esta fórmula, corresponde a la fuerza P. Bueno, y entonces a partir de ahí se calculó la flecha y el ángulo. El otro camino que se tomó fue con los pesos calculados del brazo superior y del contrapeso, calcular la carga E, que depende precisamente de estos dos pesos, y a partir de ahí calcular la flecha y el ángulo. Bueno, estos dos caminos se compararon en esta gráfica, en donde se puede ver que en la posición sin contrapeso los valores dan exactos, son iguales, y aquí se puede ver las posiciones de los dos caminos. Se puede ver la flecha respecto de la posición del contrapeso, con los dos caminos diferentes tomados, y se ve una similitud importante, se asemejan bastante. Esto lo podríamos considerar como un factor que nos marca cómo fueron calculados P y Q. Bueno, también se intentó tomar las medidas reales a partir de las fotografías con la regla que estaba adherida al torquímetro, y se tabuló todo en una tabla. Las flechas calculadas a partir del momento tordente medido, las flechas calculadas a partir de los pesos calculados y las flechas medidas de las fotografías. Bueno, en esta gráfica, que corresponde a las flechas en función de la carga de contrapeso, se puede ver que hay una discrepancia entre las flechas calculadas y la flecha medida. Esto puede deberse a la acumulación de errores que se va dando, pero también pienso que el factor más importante fue la estimación de las flechas verdaderas a partir de las fotos con una regla que tiene un error de apreciación muy grande, de 1 centímetro, cuando se quiere medir magnitudes de 1 centímetro o menores. Ese error de apreciación es muy grande. Además que las fotografías no tenían suficiente resolución y había que estimarlas un poco a ojo. Bueno, en las deformaciones por impacto se consideró al vástago como una viga empotrada con una carga desde cierta altura, largada desde cierta altura. Bueno, se tabuló las alturas, se calculó los coeficientes dinámicos que dependen de la altura y de la flecha estática calculada anteriormente. La carga dinámica
el torque, la flecha dinámica y el ángulo. Bueno, acá se ve una variación de la carga dinámica en función de la altura y en función del ángulo de la deformada. Bueno, también se midió la flecha producida en el impacto a través de fotogramas, en donde se intentó determinar la fotografía que correspondía a la máxima deformación y ahí medir. Y esta es la gráfica, que también tiene una discrepancia importante como en el modelo estático. Pero también en las fotografías de máxima deformación se midió el torque que indicaba el torquímetro y se lo comparó con el torque estimado a través de los modelos de cálculo. Y aquí sí se ve una similitud importante, lo que puede desestimar a las mediciones de la flecha hechas con la regla. Pero de todas maneras, para estas gráficas se tomaron muy pocos puntos, porque nada más tenemos 3 alturas. Entonces la gráfica resulta un poco acotada y no puede ser un resultado definitivo. Bueno, para las vibraciones se consideró al basto como una viga con una masa en su extremo. Se calculó la rigidez de la barra, la masa del modelo, que en este caso correspondía a la fuerza Newton hecha en el extremo de la barra sobre la gravedad. Pero como la fuerza E solo la tenía calculada en kilogramos fuerza, la masa del modelo corresponde a la fuerza E. Bueno, y la frecuencia angular, la frecuencia y el periodo. Aquí se ve la frecuencia de oscilación en función de la posición de Q. Y también se las comparó con las reales a través de las gráficas obtenidas del acelerómetro. Y esta es una comparación de la frecuencia en función de la posición de Q. Se ve una similitud considerable y se puede considerar como válido. Igual se ve una pequeña discrepancia que puede deberse a la estimación de la flecha real a través de la gráfica a ojo, a grandes rasgos. Bueno, y en cuanto a los elementos de máquinas adicionales, se supuso que por algún motivo se le hiciera al torque una carga que generara el máximo, se le hiciera al torquímetro una carga que generara el máximo valor de torque, y a partir de ahí calcular ciertas partes del sistema. Se calculó la tensión cortante en el perno de la bisagra, que correspondería a este perno, que es la fuerza, la reacción en este punto, que la llamé R, en este caso sobre 2 por la forma de las bisagras, sobre la sección del perno. Bueno, la presión de aplastamiento, que corresponde a la reacción en el perno sobre la sección que es paralela al eje del perno. Esa es la sección de aplastamiento. Bueno, después se hizo un análisis del pandeo del brazo empotrado que soporta la rueda, que corresponde a este, en el que se calcularon ciertas magnitudes necesarias e importantes, como lo son la relación de Bethe y la constante de columna, con lo cual se logró obtener la carga crítica de pandeo.
y finalmente se estudió la tensión cortante sobre el cuadrado de la llave. El cuadrado de la llave vendría a ser este. No, este no. El cuadrado de la llave es este, que se puede apreciar ahí. Este, que corresponde a la reacción en este punto A sobre la sección del cuadrado. Y la presión máxima en la zona de retención del cuadrado. Que corresponde a la misma reacción, pero en este caso sobre la sección que corresponde a la profundidad por el ancho de ese cuadrado. Bueno, en cuanto a las hipótesis y errores de cálculo, se pudo apreciar que ya hay una acumulación de errores que vienen de muchos lados. Hay errores en las longitudes, ya que se consideró que las longitudes tomadas no tenían error por haberlas tomadas de este modelo, pero en la realidad no son tan precisas. Además, en el modelo de cálculo usado no se tomaron longitudes, no se tomaron las longitudes precisas. Bueno, en los pesos, la consideración más importante que ya se había dicho, luego se consideró el peso de la planchuela con rueda. Y los pesos calculados del brazo y del contrapeso tienen errores porque se calculan a partir del torque medido, que tiene una precisión un poco grande. Bueno, los puntos de aplicación de las cargas. En el modelo hecho se considera a las cargas aplicadas en un punto, mientras que en la realidad son presiones. Bueno, errores de paralaje. Las fotos no fueron de resolución suficiente y hubo que estimar un poco a ojo las mediciones. Las desalineaciones, bueno, ya se había dicho que el brazo con planchuela se consideró perpendicular al vástago, mientras que no es así. Y otras fuentes de error, bueno, en el modelo de impacto y las vibraciones se supuso el torquímetro como una barra cilíndrica de sección circular constante y de un único material, mientras que en la realidad no es así. Además, hay que considerar los errores computacionales. Bueno, y a modo de conclusión, lo más importante que ha dejado el trabajo es que al aplicar modelos de cálculo para el estudio de cualquier sistema, es importante conocer las hipótesis para saber las limitaciones del modelo y poder conocer en qué puntos el modelo falla o no es preciso y en cuáles se da próximo a la certeza.